Saludando, muy buenos días. Qué bueno poder contar con el favor de su sintonía un día más para llevarles informaciones de salud y bienestar. Hoy nos acompaña la doctora Floricera Almonte, quien es neumóloga pediatra. Sí, doctora? Correcto. Muchísimas gracias, Dalma, por la invitación. Gracias a usted por aceptar acompañarnos, y yo decía, siempre tenemos que tener un espacio también donde abordemos los temas que preocupan a las mamis y donde involucremos a los más pequeños del hogar. Por supuesto que sí, así mismo es. Como neumóloga pediatra, ¿cuáles son quizás esas patologías, esas enfermedades que más se ven en consulta? Bueno, nosotros principalmente vemos enfermedades con infecciones respiratorias, pacientes que tengan larga data de tos crónica. Podemos decir que también lo pueden llamar como bronquitis. Pacientes que persisten desde temprana edad, vamos a poner un paciente prematuro que haya tenido o haya requerido algún tipo de oxígeno, algún tipo de intervención durante su periodo de prematuridad, que quedan con secuelas, porque obviamente sabemos que el oxígeno, pues si es muy alta frecuencia, puede hacer daño en los pulmones de esos niños pequeños. Pacientes que tengan enfermedades como fibrosis quística, que es una de las enfermedades pues que tienen daño pulmonar crónico, y obviamente, y la principal es la asma. El asma, vamos a abordarlo un poquito más amplio más adelante. Perfecto. Porque sabemos que hay muchos factores que inciden, tanto como que en lo que la detona, sí, pero que si es alérgico, que si es más neumológico, vamos a verlo. Sí, doctora, esas infecciones respiratorias en las que usted hace alusión, ¿aumentan más en esta temporada de verano o son más de invierno? Bueno, es una muy buena pregunta, porque nosotros vemos que luego del COVID teníamos como que los virus venían por temporalidad, así como en el invierno, surgían en primavera, pero luego del COVID, pues muchos de los virus respiratorios pues decayeron, porque solamente veíamos principalmente COVID. Veíamos los demás, pero principalmente era COVID. Y ahora que ya pues nosotros ya estamos en la calle, ya no usamos cubrebocas y demás, pues ya han venido en aumento los demás virus respiratorios. Principalmente en estos últimos 3 meses, podemos decir que hubo como un incremento de lo que era el virus de la influenza. Entonces, la parte de en qué periodo están surgiendo los virus ahora mismo, pues ha sido, vamos a decir, como una montaña rusa, porque hay varios virus que surgen en tiempo de verano, otros en tiempo de invierno y en primavera, y así sucesivamente. Pero así como temporalidades, como decíamos antes, no, porque el virus de la influenza solamente era en diciembre, sí, después de octubre del exactamente año. Pues no, ahora vemos influenza también en verano. Entonces ha sido así como una pequeña montaña rusa en la que nos hemos tenido que abordar o montar, vamos a decir, en ese tren de esas diferencias que tienen estos virus respiratorios. Y ustedes como neumólogos, en el caso suyo directamente pediátrico, sabemos que es una población como tan vulnerable, porque de repente pueden estar teniendo cualquier síntoma y no va a decir me siento esto, sino que las madres o los padres que estén con este niño o niña va a ir como que descubriendo, quizás ya se haga cuando reaccione, doctora, muy tarde. ¿Cómo llegan esos pacientes que quizás presentan una influenza, que no han sido vacunados, y cómo, qué consejo a nivel de sintomatología usted puede darle que hay que estar alerta? Bueno, principalmente vemos que los virus respiratorios pues ocasiona el 85% de la virus, de las infecciones respiratorias en general. Entonces, una de las cosas, por lo menos nosotros, tanto como pediatra, como neumólogo, lo que nosotros nos damos cuenta es principalmente la sintomatología, la congestión nasal, o que le decimos también coriza, ese niño que tenga ese lagrimeo, o que al dormir, principalmente los más pequeñitos, comienzan como con esa congestión nasal, que la mamá empieza a preocuparle. Mi niño no está respirando, doctora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tengo que hacer? También la fiebre, obviamente, es una de las principales sintomatologías que nosotros vemos, y posteriormente, pues ahí venimos con la parte de la tos. Entonces, ya vemos que el paciente pues tiene fiebre, tiene esa sintomatología de congestión nasal y demás, pues ya nos va a ir llamando la atención de que pueda ser que haya pasado por, o esté pasando por algún virus, o puede ser incluso cambio de la temperatura, que actualmente nos afecta bastante. Sí, esto que si el polvo de Sahara, sí, que si los cambios, que si el cambio propio climático, nada más no es a los adultos que afecta. Entonces, esos niños también, ahora que están en vacaciones, doctora, que quizás van más a las piscinas, a las playas, que comparten con otros niños en campamentos de verano y también están expuestos. Sí, eso, bueno, la parte de la exposición, pues algo que nosotros no podemos controlar, porque obviamente que
que para fortalecer nuestro sistema de defensa, pues necesitamos exponernos a esos virus, a los cambios climáticos. Lo que nosotros solicitamos es que esos pacientes que vemos que se enferman más recurrentemente, vamos a suponer, mire, vemos en la noticia que viene una ola de polvo del Sahara, pues eso en ese momento, pues nosotros tratamos de recluir un poquito más a nuestro pequeño, que esté en la casa, que no tenga tanto contacto, porque eso puede afectarlo bastante. Pero una de las principales maneras de nosotros tal vez prevenir o orientar a los papás con los niños, principalmente lo más grandecito, es que inculcarle lo del lavado de manos, obviamente, que a la hora de estornudar o que tenga alguna tos, pues cubrírsela con un pañuelo o con el codo y posteriormente lavarse las manos. Entonces, también la parte de, pues, la exposición a tabaco y a otros productos de medio ambiente, pues también nos pueden hacer exacerbar esas infecciones respiratorias. En esa etapa infantil, yo me pregunto, ustedes como neumólogos pediatras también ven un niño hasta, bueno, que dirán ahora estos adolescentes, yo no soy un niño después de los 15 o después de los 12. ¿Hasta qué edad ustedes ven los pacientes? Bueno, nosotros tenemos un pequeño debate. Por lo menos aquí en República Dominicana vemos los niños hasta los 18 años de edad. Sí. Hay otros lugares, otros países que lo ven hasta los 21 años, pero nosotros aquí principalmente de recién nacido hasta los 18 años de edad. Le digo, o sea, los de 12 ya dicen, no, es que ellos no me traten como un niño. Pero mi pregunta va en ese caso, en ese rango, ¿cuál es la edad quizás más propensa en el que el niño más se enferma, quizás o presenta alguna situación respiratoria? Principalmente desde a partir de los meses de edad, por lo menos hasta los 5 años, es donde vemos más las infecciones respiratorias, principalmente virales, porque la gran mayoría, o sea, lo que predomina es la viral y después pensamos tal vez en algo más, como una bacteriana o algo así. Luego, posteriormente, cuando ya van creciendo un poquito más, vamos a poner desde 11 hasta 13 años, pues otra vez podemos ver ese pico de infecciones respiratorias, pero eso es parte del propio sistema inmune y de que tenga cada paciente. Doctora, en este caso, y que estamos ahora en la semana de la lactancia materna igualmente, ¿es un mito o es una realidad que cuando un niño tiene algún tipo de infección respiratoria o que está congestionado, debemos no darle ningún tipo de leche porque esto exacerba un poco el tema de congestionamiento? Bueno, esa parte realmente es falsa. Nosotros siempre vamos a ofrecerle la mejor calidad tanto al niño como beneficio también de la madre. Y obviamente la lactancia materna es sumamente importante en los primeros 6 meses de vida, que es la que principalmente recomendamos a los papás. Hay papás que se extralimitan, que dura 1 año, año y medio dándole lactancia materna, porque esas defensas pues se le está pasando a la mamá. Un niño se enferma, se resfría. La coloración propia de la leche materna cambia porque ve que ese niño, pues obras y bendecida del Señor, ve que ese niño necesita algún tipo de defensa o ese push extra de inmunidad, pues la lactancia materna sí no las ofrece. Entonces, la verdad... Igual la leche de fórmula no tiene que ver con la flema, que supuestamente no, que le da más flema al bebé o al niño. Eso depende, porque hay niños que sí tienen intolerancias y alergias a la proteína de leche vaca, entonces son situaciones como que se salen vamos a poner del círculo, que sería un 1 o un 2%, pero sí hay que tener pendiente o tener vigilancia de esos pacientes que si hacen reacciones alérgicas no solamente van a ser de tos y de flema, muchos de ellos van a tener problemas gastrointestinales, incluso problemas en la piel, que vamos a poner, no, es que cada vez que yo le doy a mi hijo tal leche o algo, pues sale un rash o una descamación y comienza con esos cólicos de lactante que pues a todos papá le aterra, porque tener un niño que esté llorando mucho porque tenga dolor, pues eso nos asusta. No, 100%, sí, la verdad, si hasta uno adulto hay que buscar alguna solución. En el punto de hablamos de la influenza y de la vacuna, ¿cuál es la recomendación para... yo no voy a decir cuántas personas estamos quizás sin vacunar todavía de influenza, pero yo quiero que la doctora nos aclare y nos haga un llamado a los padres de que hay que vacunar a los niños y cuál es la edad propicia para hacerlo. Eso lo vamos a saber después de la pausa.
poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Floricel, así, sí, ¿verdad? Sí. Floricel Almonte, neumóloga pediatra, nos visita en esta mañana. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos de la importancia de la vacunación ante cualquier virus, pero en este caso también hablábamos de la influenza. ¿Cuál es la edad recomendada y las medidas necesarias? Por lo menos en todo niño, pues debemos de saber que una de las cosas que siempre le pedimos pediatras, o sea, incluso cuando ustedes van a una emergencia, es la cartilla de vacunación para nosotros verificar que ya tenga sus vacunas completas. Entonces, para la parte de la influenza, como es un virus que muta bastante, todos los años sale una nueva mutación y a partir de esa mutación pues se hacen las vacunas, pues es una vacunación anual y eso es a partir del año de edad. Lo ideal es que empecemos a vacunarlo desde aproximadamente en octubre es que empieza la parte de las vacunas hasta diciembre, porque ahí es que empieza a surgir ese pico de influenza, incluso que llega un poquito hasta la parte de la primavera, que sería los meses de enero hasta marzo aproximadamente. Tanto en los adultos, pues también debemos de vacunarnos y exhortar a la población que se vacune, y esos pacientes que tengan esas enfermedades o comorbilidades, procesos respiratorios persistentes, pacientes alérgicos, pacientes que tengan incluso algún tipo de deformidades de torácica o de ósea, como son pacientes que a la larga pueden surgir con influenza y pueden complicarse por esa infección respiratoria. Nosotros le exhortamos que se coloquen sus vacunas siempre a medida y siempre a la orientación tanto del pediatra como del neumólogo pediatra. Y qué bueno que usted habla de eso, sobre todo bajo la orientación, que es tan importante. Y sabemos que muchos de nuestros padres dominicanos, y hablaba con un grupo que decían que no el dominicano, es como el papá latino en general, o los padres latinos, tienden a ellos a ser doctores al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la importancia de que ante cualquier cuadro respiratorio, febril, de tos que tenga un menor, pues acudan a visitarlos a ustedes y que no, bueno, yo sé cómo medicarlo, yo le doy tal o cuál jarabe? O sea, ese llamado de atención. Sí, nosotros vemos que principalmente hay padres que tienen varios hijos y que el primero se enfermaba mucho y le daban ciertos jarabes en específico. Entonces, usualmente cuando el niño presenta algún tipo de tos o algún tipo de fiebre, pues van automáticamente a la farmacia a comprar ese mismo jarabe y ese mismo remedio pues que le dio al niño de hace unos años, ¿verdad? Entonces, esa parte de automedicarse o automedicar a un niño, pues hay que tener mucho cuidado porque principalmente la parte de las alergias, otras cosas es pues no, el mismo tratamiento que yo le doy a un paciente no va a ser el mismo tratamiento para el otro. O sea, cada persona es un ser individual, tiene afectaciones o puede tener sintomatología diferentes, entonces cada uno
niño tiene que ser evaluado, por lo menos incluso con su médico de cabecera o una llamadita, o sea, para eso que estamos también los pediatras, o sea, nosotros siempre estamos en constancia de que los padres nos escriben o nos llaman, mire, le está presentando esto, y ahí nosotros por lo menos tenemos la orientación de indicarlo, mire, no, vamos a acudir a la consulta, vamos a acudir a la emergencia porque estos síntomas me llaman la atención. No es tanto como darle una receta por teléfono, porque esa es otra de las cosas que pues nos llama la atención, que a veces, no quiero ir a la consulta, yo prefiero que me indiquen algo por acá, pero es muy difícil para nosotros medicarlos ustedes y que ese medicamento pues sea efectivo para ustedes si no, pues no lo vemos físicamente al paciente y no lo evaluamos correctamente. Bueno, esa parte de ello, yo he visto que muchos médicos tienen en su WhatsApp no consultas por WhatsApp, o sea, por default, es decir, que es una práctica común de nosotros como pacientes. Doctora, pero mándeme la receta. Sí, es que la verdad es que si no tenemos una evaluación previa es muy difícil nosotros por lo menos orientar, porque como todo médico, pues lo primero que hacemos es la orientación. Otra cosa que nosotros debemos de hacer es su evaluación física. Es sumamente importante porque una de las cosas, principalmente a los niños pequeños, que se congestionan mucho de la parte nasal, pues vemos que esos niños pues presentan datos como de dificultad respiratoria, que se le peguen las costillitas o que respiren un poco más forzado, pero es que pues si está congestionado pues de la parte nasal, pues obviamente se va a ver con esa dificultad respiratoria, las orientaciones de los aseos nasales, por lo menos en la parte de las infecciones virales. Todos esos detallitos nosotros tenemos que verlo y orientarlo a ustedes como público, como mamá, como papá, para que lo sepan aplicar de manera correcta y también nosotros sanar todas sus dudas, porque muchas veces nos escriben, yo me quedo con duda de lo que pues me pueden decir, o no comprendo, o sea, ¿por qué me estás diciendo eso? Me mandan un video y yo, mira, es que hay que evaluarlo, porque no solamente es porque esté respirando forzado, o sea, ¿por qué lo está haciendo? Nosotros debemos de hacernos la pregunta del por qué. Y ese tú a tú con el paciente, ese tratamiento individual, esa clínica, como ustedes le dicen, es primordial. No se ven, todavía no se ve en una foto ni en un video. No se ve. No se ve. Es orientado, hay telemedicina, pero son telemedicina de pacientes que sean pacientes ya controlados o pacientes que tengan algún sintomatología crónica, esos pacientes de asma que solamente pueden acudir, mire, yo quiero saber si estoy mejor, estoy peor. Entonces, esos pacientes sí se puede hacer, como vamos a decir, una telemedicina, pero pacientes que tengan algo de urgencia o un proceso agudo, pues no, esos son pacientes que necesariamente debe ser evaluado por algún médico de atención. Doctora, esa tos persistente en niños, ¿cuándo tiene que llamar la atención de los padres? Bueno, una tos persistente, nosotros comentamos que tos persistente debe ser a partir o más de 3 semanas de evolución. Un paciente que tenga tos, que no se le quita, que venga acompañado de otra sintomatología, vamos a suponer que se sienta como una flemita o que sea una tos seca, porque cada tos pues no da indicio de otras cosas en particular. Esa parte de esa tos, ¿por qué pasa esa tos? ¿Es después de comer? ¿Es en la mañana? ¿Es en la noche? Entonces son ese periodo o esa sintomatología de tos pues tiene una amplia gama de enfermedades que pueden ser que le esté pasando al paciente y que debamos de evaluarlo. Tanto, principalmente si son persistentes, lo ideal es que se evalúe por un neumólogo pediatra. Pero en dado caso de que sean un poquito más agudas o que los familiares, pues en el alrededor también vemos que hay pacientes que tienen tos crónica. Una de las cosas, somos un país endémico pues de tuberculosis, pues si tiene tos crónica, pues nosotros nos llama la atención, óigame, hay un familiar adulto que también tenga la tos. O sea, nosotros no solamente evaluamos al niño, sino también el contorno que tiene el niño, tanto a las personas con las que pues se involucra el paciente como donde vive, porque son muchos factores que pueden alterar o muchos factores que pueden darnos relación de que algo está pasando, de que ese paciente tiene esa tos de más de 3 semanas. ¿Esa tos puede ser alguna evidencia de un asma escondido o cuáles síntomas podemos referir para el asma? Sí, en la parte del asma, pues principalmente nosotros vemos el asma como una tos seca.
muchas veces sí puede traer un poco de flema, porque como es un proceso inflamatorio, todo proceso inflamatorio pues hace que pues el mismo, vamos a decir, esa piel que tiene ese pulmón comience, como vamos a decir, sudar, para que me entiendan un poquito. Comienza a sudar y bueno, pues ese sudor o esa flema, pues ahí venimos con la tos productiva. En cuanto al asma, pues hay pacientes que obviamente por los cambios de clima pueden verse alterados y comienzan con la sintomatología un poquito más aumentada. Hay pacientes que se controlan bastante bien con algunos tipos de medicamentos, pero lo principalmente que tenemos que ver es la parte del medio ambiente. Y nosotros como familiares, pues nosotros le damos a los hijos un porcentaje muy elevado de que ese paciente pueda tener consecuencia de asma o que tenga rasgos o fenotipos, vamos a decir, que sea de un paciente con asma. Entonces, las demás preguntas sobre el asma que sabemos que usted está atento, las vamos a conocer después de esta pausa. A usted que en casa tiene ese pacientito que padece de asma o que usted quiere chequearlo con la doctora porque tiene unos síntomas como que no son muy normales. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos disponibles para esta una enfermedad, verdad? Uh-huh. Bueno, primeramente hay que diagnosticarla y saber cómo diagnosticarla. Aparte de cómo saber cómo diagnosticarla y en la edad que le corresponde diagnosticarla, pues nosotros usamos tanto medicamentos nebulizados, vamos a decir, o medicamentos inhalados, como son unos tipos de dispositivos que son específicos, o podemos utilizarlo dependiendo de la edad que tenga el paciente. Entonces, primeramente, lo que nosotros tenemos que evaluar, efectivamente, ese paciente tiene asma. Si tiene asma, ¿podemos hacer pruebas para confirmar o no el asma? Pues por supuesto que sí. Tenemos una prueba llamada fracción exhalada de óxido nítrico y también la espirometría, que le ponemos medicamento y sin medicamento para ver si el propio pulmón tiene una respuesta a que esas vías respiratorias pues se abran. Bueno, ya tenemos diagnosticada el asma, pues vamos a ver qué tratamiento le conviene al niño. Qué tratamiento le conviene tanto al niño como le convenga también a los papás. Y esto lo digo principalmente porque hay medicamentos que suelen ser como con un poco más de dificultad dependiendo de la edad que tenga el paciente. Nosotros usualmente lo que utilizamos son dispositivos de dosis medidas, que son unos tipos de spray con algo que llamamos aerocámara. Esta parte de la aerocámara es muy importante porque lo que nosotros veíamos al principio es que pues estos medicamentos se depositaban todo en la boca y no se depositaban en el pulmón. Entonces, lo que nosotros orientamos es que los niños más pequeños, a partir de los 4, por lo menos incluso hasta los 10, 12 años, pues usen este tipo de dispositivo para que ese medicamento pues sí llegue a la vía aérea pequeña, que son los pulmones, y sí pueda tener mejoría en su cuadro clínico. Otros pacientes, pues lo que hacemos son unos dispositivos que serían en polvo seco, que solo hacemos en pacientes un poquito más grandes. Son más fáciles de llevar porque un adolescente le dice, no, tienes asma y yo me tengo que llevar 30 cosas, te va a decir, no, mamá, yo no voy a llevar 30 cosas para la escuela o voy a la casa de un amigo y me voy a llevar todo eso, ¿no? Entonces, hay unos dispositivos que son más pequeños, son como, vamos a decir, más ocultos, o por lo menos que tenga la confianza de que, oye, no, más manejables. Yo tengo asma, no, mira, no quiero hacerlo delante de una persona, pues yo puedo ir perfectamente al baño y me aplico mi dispositivo. Y otra de las cosas que usamos es pacientes que ya tengan crisis de asma o crisis de sibilancias en la emergencia, porque ya es un cuadro que no ha mejorado en la casa, pues son pacientes que van a la clínica, que van al hospital, y ahí aplicamos lo que son las nebulizaciones. ¿Por qué? Porque ahí vemos que necesita el paciente no solamente un medicamento, vamos a decir, que tenga unas moléculas en específico, sino que si tiene una crisis asmática es porque algo está pasando que lo está activando un poco o con más fuerza. Entonces ahí aplicamos unas nebulizaciones en específico con algunos otros medicamentos para ver si esa parte o esa constricción del propio pulmoncito que el paciente no está respirando lo podemos abrir y que mejore su sintomatología. Hay padres que se oponen al tema de nebulización o algunos de estos tratamientos por el tema de que se puedan convertir en dependientes de... Yo creo que eso es más fácil o con una mejor orientación si le explicas bien al papá el padecimiento que tenga tu hija. O sea, tú le explicas bien, mire, estos medicamentos lo va a mejorar, y el papá empieza a ver mejoría
bueno, si nos hacen caso también, de que porque dicen, no, mi hijo no es asmático, yo le voy a dar remedio casero, pero hay papás que yo lo he visto que dicen, no, mira, sí veo mejoría, sí lo estoy aplicando bien, sí veo mejoría. Entonces son papás que tienen como esa orientación de que, no, pero es en serio, mi hijo sí tiene este padecimiento, entonces sí usan su medicamento controlado. Pero en dado caso de que venga un papá un poquito más renuente, tenemos diferentes estrategias para poderlos hablar y orientar y explicar de que no solamente debemos de usar el medicamento cuando el niño está con una crisis, porque si está en crisis significa que no está controlado. Es un paciente que tiene que ir vía emergencia. Un paciente controlado, lo que queremos es que el paciente haga su vida por completo, que haga actividades físicas, que vaya a la playa, que vaya a la piscina y no tenga esos síntomas, porque nosotros lo que queremos es que el niño ya cuando sea a mayor de edad, pues tenga una buena independencia y que no tenga esa mentalidad de que no, mira, yo tengo asma y yo tengo que estar en mi casa, tengo que perder días de clase, que esa es otra cosa que pues las enfermedades hacen, que los niños pierdan su tiempo de clase. Y esos pequeños detallitos pues son cosas que siempre orientamos a los papás de que si tengo a mi hijo controlado, pues va a ser una vida social prácticamente normal, como nosotros queremos que lo hagan. Y qué bueno que usted destaca esa parte de que no tienen que limitarse, ni los niños tampoco como que autorrestringirse, porque automáticamente tienen asma y como que no puedes hacer eso, no puedes comer esto, no puedes tocar esto, ni coger mucho calor. Entonces son niños al final. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Se nos quedan preguntas. La conversación ha sido demasiado interesante y con esto una recomendación final quizás también para manejar en casa al paciente o qué medidas tomar, porque a veces tenemos cosas que le están provocando, claro que sí, o detonando las crisis. Una de las cosas que debemos de ver es el medio ambiente, la parte del factor de la exposición de tabaco, de los vapes, que están muy famosos principalmente en los adolescentes. Esas contaminación, vamos a decir, del medio ambiente, pues afecta a que el niño más pequeño pues sí tenga algún tipo de estímulo, una respuesta que a nosotros nos llame la atención y que probablemente el paciente termine yendo a una consulta porque tiene sintomatología respiratoria. Otra de las cosas que por lo menos ahora con el inicio a clases, que ahí se van a alborotar un poquito los procesos respiratorios, pues principalmente como le dije al inicio, mentalizar al paciente y enseñarlo el lavado de manos, a cómo si tiene que toser, pues ocupar un pañuelo. Entonces son cosas que son medidas pequeñas que podemos nosotros inculcarle a los pacientes o a tus hijos desde la casa para cuando ya vayan a salir, pues lo puedan hacer y puedan evitar que otra persona pues le provoque algún tipo de proceso respiratorio y por ende o ese paciente que si tiene en dado caso pues tenga asma, pues evitar que llegue a una crisis asmática. ¿Dónde pueden encontrarla usted los padres? Sí, bueno, ahora mismo estamos trabajando en Clínica Unión Médica del Norte en el turno matutino, en la Torre E, en la suite 563, que sería en la quinta planta, y estamos a sus órdenes. ¿Y en las redes sociales? En las redes sociales, pues mi usuario principalmente de Instagram es Neumopedia RD. Ahí estamos subiendo y estamos conversando un poquito con ustedes sobre principalmente ahora, esta semana que es la semana de la lactancia materna, y cualquier duda o pregunta también nos puede escribir, que con gusto le vamos a responder. Y en este minutito final que nos queda ahí a favor, doctora, el tema de los remedios caseros que nuestros padres creativos dominicanos utilizan. ¿Su consejo? Bueno, creo que eso tiene que ser muy orientado, o sea, tanto con la persona que lo está manejando, el pediatra, el neumólogo pediatra, la persona que lo está manejando, por lo menos consúltenos, háblenos, porque sí, o sea, hay sustancias y hay medicamentos de cosas que sí nos pueden ayudar a esos pacientes a tener una mejoría, pero sí hay que tomarlo con cautela, porque no todos los té, como el té de orégano o de algún tipo de hoja, le puede hacer un beneficio a un niño. Principalmente nosotros lo desrecomendamos porque vemos muchos niños con intoxicaciones porque le dan medicamentos que dicen que son buenos para la salud, pero al final no lo son. Y no olvidarnos de que son niños, tienen un organismo distinto y una reacción distinta claro a un adulto. Sí. Claro que sí. Doctora, gracias por acompañarnos en este día y por compartir esos conocimientos con nosotros, y esperamos verla pronto. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme acá. A ustedes, gracias por siempre acompañarnos allá en sus hogares, y será hasta la próxima cuando nos saludemos nuevamente. Bye bye.